Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Drupalique, en la tercera edición de este podcast de charla, café y un poco de todo alrededor del mundillo de Drupal. Como todos los meses, que ya siendo el tercero podemos decir como todos, creo, tengo conmigo a José Luis Bellido, también conocido como el Belli. Hola Belli. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como nadie, no sabemos cuándo escucha la gente esto, pues cualquier franja horaria alrededor del mundo. Nada, Y para que tengan, ¿no? Una guía. Estamos grabando esto lunes 8 de agosto por la tarde. 8 de agosto de 2022. Como eso es. decíamos antes fuera de micro, eh, cualquiera sabe quién está escuchando esto y cuándo. Queda para la posteridad, para nuestros nietos. Y bueno, hoy tenemos con nosotros el inmenso placer de tener con nosotros al gran Pedro, también o más conocido como Niteman. Bienvenido, Pedro. Gracias, y el placer es mío. Compartir un rato con vosotros. Hacía tiempo, Qué menos que unos aplausos. compartir un rato que hacía tiempo que no teníamos la ocasión de charlar así con voz. Sí, tío. La verdad es que el tema de la CAM fue de las cosas que más añoraba. Esos cafés, ya no cigarros como antes, pero esos cafés entre charlas y ese tipo de cosas en la CAM. Siempre lo he dicho, ¿eh? Y creo que hay quien piensa que exagero, pero no. Creo que alguna de las cosas que he aprendido en eventos de Drupal, quizás la mayoría ha sido por estar alrededor tuya en el pasilleo, que se le llama de la CAM. Ajá. Estamos fuera fumando un cigarro, se te acerca alguien a hacerte una pregunta de Pedro, tengo este problema, ¿cómo haría esto? Y empezáis a hablar y pongo la oreja Con- y aprender. Consultoría de cigarro. Yo eso lo he Consultoría. hecho al revés. Yo me acuerdo en la con de Ámsterdam que estuve yo, hacerle el asalto a Reyero. También. Teníamos el tren de las 5 con un cliente que era un problema que se pasaba todos los días. Y contárselo y nos dio la idea. Nos dio la idea. Consultoría de pasilleo. Sí. Es un término que hay que acuñar. Eso. Eh, ya te digo, siempre he dicho también eso, ¿no? Que se aprende mucho en el pasilleo de los eventos. Las charlas después están ahí y están muy bien, pero a ver, el pasilleo parece que suena mal, ¿Por qué? pero hablando con la gente, en el sentido de que suena un poco despectivo, ¿no? Pero el tener la oportunidad de tener cerca a gente que no tienes todos los días, que tiene mucha experiencia, y hablar de, no te voy a decir ni siquiera saltarles con algún problema, sino el simple hecho de poder hablar, debatir, oye, ¿has visto esto? Oye, me ha pasado esto, ¿qué te parece? Se aprende mucho. Yo creo que hay una cosa en las charlas que queremos cerrarlas tanto que nos olvidamos de las preguntas. Entonces, como controlamos muy mal el tiempo también, hay una oportunidad en las charlas, o debería haberla, de que, vale, tú vas a la charla y el valor añadido que tienes es que al ponente le vas a poder preguntar lo que quieras. Y sería una forma también de que la gente se Eso es motive verdad. más a ir a los eventos y menos a ver el Sí, vídeo. eso es verdad. Lo que pasa es, en mi opinión, y algo que me pasa a mí, por ejemplo, es que tenemos que aprender a perder el miedo a preguntar en público. Y que creo que mucha gente se guarda la pregunta interesante para hacerla, para intentar hacerla después, ¿sabes? Off the record, para que no quede, para que no haya la ocasión de haber preguntado algo Que no quede que registrado, pueda. ¿no? Que no Claro, sabes. claro, claro. Mira, hay por ahí en Drupal.org, en esto que hablábamos de la posteridad, alguien que sea muy masoca puede buscar lo que yo preguntaba cuando me acerqué a la comunidad. Yo, como todo el mundo, de lo que sé hoy, no me Claro, vi lo sí. de serie. Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso somos todos un poco, ¿no? Que intelectualmente sabemos que no debemos caer en eso, pero a mucha gente le pasa. Vaya, a mí el primero, ¿eh? O sea, que muchas veces
por no meter la pata, no, no levanta el agua. Oye, antes de seguir, que muy mal por mi parte, me he saltado una de las partes más importantes del capítulo, que es leer la bio de Twitter del invitado. ¿Vale? Por si alguien no sabe quién es Pedro González, Niteman-es en Twitter, él es el cofundador de SteamVita.com, administrador de sistemas, drupalero y náufrago de las redes en general. Se te queda muy corto esta bio, ¿eh? Cuando me invitasteis, miré la bio que tenía puesta en Twitter. Bueno, en Twitter y creo que en todas partes, porque creo en el buen afán de informático vago, yo escribí la bio hace 12 años, o así, la copié, la pegué, y cuando me he tenido que registrar en algo, la he vuelto a pegar. Con lo cual, creo que es la bio que tengo por todas partes, pero es que, no sé, se me da mal venderme o presentarme. Soy más de lo que haces es lo que te define, no lo que dices tú que eres. Ve y véndelo tú un poco mejor, anda. La verdad que no sé cómo venderlo mejor porque la verdad que cuando es muy difícil a mí me cuesta también mucho, ¿no? Pues el típico perfil, ¿no? Para venderte y demás. Me da mucho palo y todas esas cosas. Así que te entiendo perfectamente, Nite. Claro, pero por eso Pero en mi caso es al revés. decía venderlo a él, no venderte tú. No, sí. Pero es que la verdad es que ni me vende a mí ni sé cómo vender a los demás. Bueno, a ver, yo tenía un colega que decía, hoy no me vendo, me regalo, oiga. No, a ver, lo que hago, si es lo que le interesa a la gente, es administración de sistemas, integración continua, consultoría de procesos, y básicamente buscar formas de hacer las cosas y que duren en el tiempo. Que se sigan haciendo solas mucho tiempo. Pero vaya, yo como resumen diría que casi todo el mundo que conozco de la comunidad de Drupal, cuando tenemos un problema de sistema y no sabemos de qué ir a tirar, a quien escribimos corriendo es a ti. Entonces, me parece ya bastante significativo, ¿no? Llevas muchos años en la comunidad. ¿Cuándo empezaste con Drupal? En Drupal 4.6 o algo así. Y creo que lo puse en la charla. En noviembre hará 15 años, algo así. No sé si son 14 o son... Pero más de 13 años con Drupal, cuando Drupal no se parecía a lo que soy. Nada. ¿Y siempre especializado en la parte de sistema, entiendo? En realidad no. Yo empecé con que un amigo quería montar una web de consolas. Se había comprado la PSP de Japón, importación, y quería montar una web. Y montó un PHP Nuke, no sé si os acordáis de ese engendro de los foros de aquella época. Y yo quería aprender a montar servidores. Y él tenía una máquina vieja en casa, literalmente en casa, en el despacho. Y digo, bueno, cuando me pase por Barcelona, yo te intento montar algo. Me pasó el código del Nuke, que se subía por FTP, por supuesto. Lo vi, dije, yo de aquella era desarrollador de ASP, o lo más cercano que había hecho era el desarrollo ASP, ni .NET siquiera, en entornos Microsoft. Vi aquel código, vi cómo tiraba los SQLs, dije, esto no sirve para construir algo. Y busqué en Google, como, ¿qué hacemos todos cuando no sabemos algo? Lo primero, buscar a Google. Y me encontré un artículo, creo que de IBM, que comparaba Joomla, Drupal, no sé qué otro CMS porque era la época del nacimiento de los CMS, y ponían muy bien a Drupal. Y le monté una web en Drupal que hiciera más o menos lo que él quería. Y lo monté, le monté un Internet Information Server. Como esto era PHP, pues metimos ahí el PHP con calzador en un Windows. Y la web pues creció muchísimo.
Yo no me dedicaba profesionalmente a esto. Yo básicamente me ganaba la vida con Windows y esto era una especie de hobby para aprender. La web creció tanto que nos tuvimos que ir a un hosting en menos de 2 meses. Escalamos todas las opciones de hosting monolítico Windows que daban la compañía de hosting, creo que se llamaba Men. Todas las opciones en menos de 8 meses. Ya nos íbamos a hostings muy caros y la web petaba regularmente. Petaba. Y todo el mundo me decía, no, porque es que usa Windows, no, porque es que no te podemos ayudar porque usa Windows. Yo no había, bueno, tenía experiencia con Linux, haberme instalado un SUSE 6 en la universidad y poco más. Y digo, venga, voy a montar una máquina en Linux. Y fue el efecto Donetes inverso. No sé si conocéis el efecto Donetes. Sí, hombre, el anuncio. No. O sea, los donetes te salen a de todas partes. Pues puse eso en Linux y todos los que me decían venta Linux desaparecieron. Porque no sabían por dónde coger algo de ese tamaño. No había ni idea. Estábamos, no sé, 80.000 visitas diarias. No impresiones, visitas. Claro, pues cascaba en Linux menos que en Windows y de formas diferentes. Pues yo en Windows sabía automatizar que se reiniciaban daemons, sabía ciertas cosas que en Linux no tenía ni idea. Y mi primer contacto con la comunidad, como comunidad, yo creo que fue un Drupal and Beers que me acerqué cuando se hacían las charlas aquí en Madrid en el Media Lab, que las daba Óscar Calvo. Y me acerqué un día que había charla después y empecé a hablar con Richie de Metadrop, empecé a hablar con otro, conté un poquito mis problemas. Bueno, había aprendido mucho ya por el camino, pero cosas de Drupal más internas pues se me escapaban porque yo no había programado. Bueno, de hecho yo nunca he programado PHP en mi vida. He tirado alguna línea, he copiado y pegado y adaptado, pero programar PHP no he hecho nada. Entonces me acuerdo que me referenció un artículo de Cambra de cómo usar la caché de Drupal para almacenar cosas arbitrarias. Un artículo que tenía en Cámbrico de Drupal 6, o sea, hace la tira de años. Y tal, y me moló y tal. Y luego, cosas de la vida, la empresa donde yo curraba de Windows, que era responsable de sistemas de una empresa de agrónomos, ya ves tú lo que se parece a lo que hago ahora, todo telemetría en campos, ondas de humedad y ese tipo de cosas, pues se fue a concursar de eso. Entonces me encontré de un día para otro bueno, no tengo trabajo, puedo ponerme a buscar trabajo, o puedo ver si esto que he aprendido de Linux, de tal, si puede tener una salida laboral. Y así empecé. ¿Y la tuvo? O porque, claro, para quien no lo sepa, tú tienes tu empresa ahora. O sea. Sí, la tuvo. Es que yo, claro, jugaba con la ventaja de que la empresa la tenía montada para la web en su momento. O sea, yo no tenía que meterme a empresarios, a ver cómo iba el tema de autónomos. Todo ese trabajo lo tenía hecho de antes. Entonces, me acuerdo que uno de mis primeros clientes fue Axel, que seguimos siendo proveedor de ellos después de 11, 12 años. Y me acuerdo de que de hecho, cuando me contrataron estaba Óscar en Axel, estaba Óscar Pablo. Y empecé, pues, una consultoría aquí, Activa APC. O sea, era una consultoría, el otro día lo hablaba con Jonathan, con mi socio, que antes era más fácil, porque antes lo obvio no estaba hecho. Entonces llegabas a un cliente cualquiera, no me va la web, no rinde, no se cae. Llegabas y decías, vale, no tienes activado APC. Vale, estás compartiendo por NFS y falta este ajuste en el PHP init. Vale, no sé. Pero siempre había una bala de plata. Siempre había un varnish. Ahora cualquier web de medio pelo ya le ponen un varnish, le ponen un CDN o le ponen algo delante. Ahora cuando viene alguien con un problema de rendimiento,
las cosas suelen estar más complicadas de encontrar. Entonces, entre que empiezas con esa web y ya, sin embargo, cierras la web que era tu trabajo de día, ¿cuánto tiempo pasa? Entre que montamos esto en beta, a ver, yo sé que el trabajo de responsable de informática fue 2007-2011. O sea, sé que empecé con Drupal profesionalmente en 2011, en enero de 2011 más o menos, y hace 11 años. Y la web la monté el verano anterior, a, el verano de 2006, más o menos. Claro, que Porque fueron ya, muchos años peleándote. O sea, eso ya es ser profesional con Drupal, ¿eh? Otra cosa es que no tuvieras una empresa, o sea, no estuvieras a contratado. ver, Pues. sí, en su momento éramos el tercer Drupal más grande de España en tráfico, el tercero. Es que llegamos a tener más de 1 millón de usuarios registrados. Llegamos a tener más de 300.000 visitas día. Casi 700.000 impresiones de página en Navidad. Eso eran unos números muy serios. Pero era amateur. O sea, no... daba una publicidad para pagar la máquina. Poco más. Ya, hombre, pero bueno, muy impresionante. ¿Y cómo pasa a convertirte a básicamente el experto de Varnish en Drupal? Porque ese era el tema, básicamente, en la época de Drupal 7. Pues la cosa empezó con un artículo de Lulabot, porque la configuración de Varnish de la que derivan prácticamente todas las que se ven en Drupal a día de hoy, derivan todas del mismo artículo de Lulabot, donde Lulabot habla de Varnish. Era la época de Pressflow, porque yo no lo hice para 7, lo hice para 6. De hecho, este en beta sigue en Drupal 6 a día de hoy. Algo ignominioso o heroico, según se mire. pero claro, yo aprendí Varnish para que este beta tuviera suficiente estabilidad. Derivé de la configuración del Lulabot, pero por el motivo que sea, entendí la configuración. O sea, una cosa es, tienes la configuración, la pones y funciona, y otra cosa es, entiendes lo que estás haciendo, entiendes los porqués. Aquello empezó siendo Varnish 2, la configuración aquella, ni siquiera era Varnish 3. Y de la configuración de Lulabot, me acuerdo que en la primera CAM de Madrid, en 2012, estando de copas, se me acercó David de Vico y me dijo, alguien por ahí me ha dicho que hay una configuración de Varnish que tienes, que no sé qué, que a ver si la liberas. La solté en GitHub, tal cual. Pero, bueno, pues eso, un poco... me había peleado mucho con Varnish. En Varnish, de hecho, lo llamamos Varnish, pero a alguien de sistemas le permites meter un proxy delante de algo y la flexibilidad que tienes, porque muchas veces cambiar algo en la aplicación o cambiar algo en cómo se comporta un sistema es muy difícil. Pero si tú puedes jugar en medio y recablear, te da mucho. Para mí Barney siempre ha sido aquello que daba problemas y no sabía cómo solucionarlo. La verdad que nunca he llegado a entenderlo bien. Y las configuraciones sí lees así por encima la configuración, pero nunca... Si había un problema, la verdad que las 2 veces o 3 que me tenía que enfrentar lo he pasado canutas. Y a día de hoy sigo rezando que no me vuelva a pasar algo parecido. Yo creo que, haciendo un poco spoiler de algo que creo que vamos a hablar después, hay un gap en el desarrollo web en que la gente no tiene muy claro cómo funciona todo lo que hay en medio. La gente es capaz de usar una calle SSH
pero ni tiene idea del concepto de key. O sea, sabe que es algo que le sirve para autenticar, pero no va más allá. Y muchas veces en el desarrollo web, leer una petición, o sea, abrirte el inspector de un navegador y leer encabezados de petición, encabezados de respuesta, leer eso y entenderlo es la mitad de la ecuación del problema. Bueno, y ya por terminar un poquito con el blog que estamos haciendo, por cierto, hola Jonathan. Eh, entiendo entonces que desde ese momento en el que tú ya aprovechas la empresa que tienes montada para buscar tus propios clientes hasta ahora, ¿no? Sí, sí, Y, tirón. y eso es. ¿Estás trabajando con Jonathan desde qué época entonces? Porque desde que yo te conozco, yo creo que a los dos, más o menos. Yo empecé a colaborar con Jonathan, te digo exactamente. La CAM de Cáceres fue 2014. Hablé con él después de la CAM de Cáceres. Hablé con él porque yo entonces tenía dos clientes principales que siguen siendo clientes a día de hoy, que son Axel y Unicef, y yo no escalaba. Yo como consultor no escalaba a lo que me pedían. Y de hecho, en aquel momento Axel me había planteado que tenía que duplicar las horas porque estaba en los albores de lo que fue luego la migración a Drupal 8 y necesitaba consultoría, necesitaba crecer. Y yo le dije a Jonathan estaba de autónomo entonces. Y yo le dije, mira, me aseguran esta facturación nueva a partir del mes de enero o febrero, no sé qué mes será. Yo no puedo con ella. Si la quieres tal cual me la aseguran a mí, te la aseguro yo a ti. Si te parece bien, claro, yo a Jonathan lo conocía de darme sopitas él en IRC. Porque dices, a mí me preguntáis, pero es que eso estáis, o sea, veis igual menos, pero la época del IRC, yo recuerdo los contactos con la comunidad, luego les puse cara, pero Jonathan, David Hernández, había un montón de gente en el IRC ayudando a expuertas, que Drupal no estaría donde está hoy si no fuera por ellos. Eso es así, eso es así. Yo supongo que también eso, en la época en la que nosotros empezamos a participar más en IRC, quizás tú eras más activo. Jonathan también. Pero bueno. Quizás Cada uno un poco. el tipo de preguntas que yo he respondido no eran preguntas de desarrollo. Entonces, es un sesgo cognitivo. Al final te quedas con el que te ha dado la varita mágica de lo que tú no entendías o no seguías en un momento dado. No es porque el otro no te había ayudado, sino porque lo del otro te ha abierto los ojos y dices, ¿cómo no me he dado cuenta? Pero lo has entendido. Pero es muy curioso, yo no sé, Belli, si estás de acuerdo, pero yo pensaba que todo esto venía incluso de antes. O sea, yo pensaba que a Jonathan lo conocía y trabajabas con él de antes. Yo pensaba que tú trabajabas profesionalmente mucho antes con Drupal y que estaba en la comunidad mucho antes de lo que me dices. Yo es que con Pedro nunca hemos tenido una conversación mucho más allá, más del pasilleo, no hay muy poca cosa. Entonces, la verdad que toda esta cosa que ha contado hoy aquí, para mí es todo nuevo. O sea, yo no sabía nada de esto. Igual me pasa con Jonathan, ¿no? Por supuesto sé quién es y demás, pero no llego a saber todo este tipo de cosas. Entonces, yo estoy ahora mismo como un oyente más. Bueno, a ver, yo, si quieres te doy un poco, o sea, mi punto de vista como conozco a Pedro y tal. Yo empiezo en Drupal en 2011, que cuando empiezo es justo antes de la DrupalCamp. Voy a un par de eventos en los que no me entero de mucho porque, o sea, no es que no me entere de mucho, pero voy a charlas y ya está. A mí me faltaba el IRC día a día para tener una relación con gente a la que después poner cara. Hay gente que será más extrovertida de lo que soy yo y tal, que le dará igual y sin conocer a nadie y tener esa pequeña confianza que te da el chat en el diario, conoce a la gente, se va de fiesta y habla, pero yo no.
Entonces, creo que fue justo después del Drupal Developer Days de Barcelona, en el que sí que hicimos un pequeño pasillo y ya hablé un poco con vosotros en algún corrillo, en el que ya dije, venga, va, aquí tengo que participar y conocer a la gente. Y es que de las primeras personas con las que charlé, que estuvo abierto a charlar conmigo, fue Pedro. Entonces, Pero eso es fácil. La cuestión es que tú fumabas y Belli no. estaba pensando lo mismo, digo. Entonces, esto es... a ver, lo que has dicho es muy curioso. Yo recuerdo ir a la CAM de Sevilla, que fue mi primera CAM. No es como Rodrigo, por ejemplo. Rodrigo estuvo en la primera CAM de Barcelona. Yo fui a la CAM de Sevilla, había empezado en enero con el dedicarme profesionalmente. Y recuerdo que además una encerrona muy divertida porque se cayó una charla que había justo después de comer y nos vino Cambra, que estaba ayudando a la organización en lo que podía y tal, y nos viene por el pasillo a las 3 menos 10 de la tarde, charla de las 3, y nos localiza a Rodrigo y a mí, que habíamos dado una charla en el Drupal Day de Barcelona, que fue el primero, si no recuerdo mal. Y nos dice, oye, que se ha caído la charla de rendimiento. ¿Podéis improvisar algo para no tener el hueco del slot? La vamos a mover porque esa estaba en el auditorio de la universidad, si no recuerdo mal. Metemos ahí lo de la AED y vosotros vais al aula. Miramos Rodrigo y yo y vale. Y dimos ahí, pues con una pizarra y una tiza, porque ni portátil teníamos. Dimos un remix de cosas de rendimiento, pinceladas, tal. Y esa noche, hablando de lo importante que es ser extrovertido, fue la noche que yo conocí a Álvaro y a Sam, que no nos conocían de IRC, no habían pisado el IRC ninguno de los dos. Y vinieron, y me acuerdo que básicamente vino Álvaro, tío, hemos estado en la charla que habéis dado. Me he dado cuenta que lo hacemos todo mal. Y digo yo, pero, a ver, para que no es que lo hagáis todo mal, que tampoco he sido tan... Pero el ser extrovertido es un valor y quizás nos cuesta mucho. O antes decías, los Developer Days de Barcelona. Yo me acuerdo Zeki, lo conocí allí, en lo mismo, fumando. Y Zeki, cuando se empezó en la comunidad, no era lo extrovertido que es ahora. Era como... También fue un poco la edad. Jesús, yo creo que tú y yo somos más o menos del 80. Sí. Y Belli y Zeki son gente de una generación igual. Del 86, creo. Claro, Zeki es de la y misma Sam de quinta lo que yo, del mismo. 86. Y Álvaro debe ser también del 80. Entonces, juega la distancia generacional como que igual tú estás en un evento y ves a alguien pues con más pinta de estar de vuelta de todo y te da más cosa acercarte, cuando mi experiencia es justo la contraria. O sea, mi experiencia es que la gente es súper accesible, que no hay pregunta estúpida, que no hay... que de hecho, el valor que tiene la comunidad Drupal, o para mí el valor por el que yo me identifico como drupalero, aunque no haya picado PHP, es por esa identidad de aquí todo el mundo es bienvenido. Aquí, mientras tú te comportes con respeto y dejando a la gente su espacio, todo el mundo, la pregunta que sea, siempre vas a encontrar a alguien que te eche una mano. Igual no te la van a echar en el momento justo que te hace falta, igual van a tardar 2 horas en responderte, pero es un gran valor de la comunidad de Drupal. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo que soy una persona que... aquí abriéndonos un poco en el chat. Yo soy una persona que muchas veces siempre tiene miedo a molestar, ¿vale? O sea, de hecho, si nos vemos en persona, en alguien que esté viendo, escuchando esto, y me conoce de 2 veces, si no devuelvo el saludo, no saludo primero, es porque pienso que voy a molestar. Es una cosa que no soy capaz de superar. Es quizás la comunidad que más fácil lo pone o que yo haya visto. La más abierta y la más accesible. Entonces, la verdad es que se agradece. A mí nunca me han dado una mala respuesta, la verdad. Y al revés, lo que dice Nite, ¿no?
siempre, siempre, siempre me he encontrado con gente que ya conocía a lo mejor de antes, o siempre he conocido gente nueva. Ese buen rollo, eso siempre ha sido la nota Y por eso siempre predominante. estamos deseando que llegue la CAM. Es así. Bueno, y estábamos hablando de que tú no picas código PHP y aún así te consideras, ¿no?, del palero y tal. Pero para mí como desarrollador, bueno, o casi ex desarrollador, ¿en qué consiste el día a día de tu curro? Porque para mí es muy difícil de imaginar, ¿no? O sea, yo no sé si si tú te centras en proyectos o en casos, porque claro, en un principio yo podría pensar, vas solucionando problemas, ¿no? Te van llamando empresas externas de, oye, esto me va mal, oye, no sé qué, echando una mano, pero tú mismo has dicho que llevas con los mismos, con un par de clientes que mantienes desde hace más de una década. Entonces tampoco puede ser así, me resulta muy, muy interesante. Vamos a ver. Lo primero es que los problemas no siempre son los mismos. Lo mismo que decía que Drupal 6 o Drupal 4 se parece a lo que hay ahora como una castaña. Los problemas no son los mismos, los clientes crecen en tráfico, en complejidad. Entonces, cuando me comentabas lo de un día a día, o sea, un día en la vida de un sysadmin, pues mira, yo tengo básicamente, hablando de un día, luego si quieres entramos en proyectos, mantenimiento, cómo lo organizamos más para vender. Nosotros hacemos dos tipos de trabajo. Trabajo planificado y trabajo no planificado. Lo ideal sería que el trabajo no planificado, las incidencias, no superaran un 30% de nuestro tiempo. Eso es lo ideal, no la realidad, ya lo adelanto. Y que el resto del tiempo estuviéramos construyendo. Puede ser construyendo el sistema de producción, de desarrollo, de integración continua, llámalo X, o construyendo los sistemas asociados. Por ejemplo, un sistema de producción sin un sistema de monitorización en condiciones no está en producción. Está en cruzo los dedos, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y ya veremos. Entonces nuestro trabajo, digamos, planificado debería ser siempre de ese tipo. Trabajo planificado, que sucede también con cierta recurrencia, son las migraciones. Un cliente está en un proveedor y tiene que irse a otro proveedor. Tiene o quiere o motivo X. Y hay veces que el mapeo es más o menos directo porque no vas a cambiar de tecnología, pero lo habitual cuando nos lo plantean o cuando nos lo ha planteado un cliente nuevo, entrar con una migración es, bueno, pues ya que vamos a migrar, pues vamos a MariaDB. Pues ya que tal, pues vamos a PHP 7, ahora 8. Pues ya que... Y claro, es un poquito construir algo desde cero, diseñar las pruebas de que eso va a ir bien, o por lo menos saber cómo puede fallar. Hay un artículo de eso. Están lo que tú no conoces y lo que no conoces, que son dos cosas diferentes. Entonces, nuestro trabajo, digamos, organizado sería así. Tenemos ahora mismo los principales clientes. Uno está muy estable, no está teniendo grandes cambios tecnológicos, no está teniendo, aunque prevé irse a un cloud probablemente el año que viene. Con lo cual, pues imagínate trasladar de hierro a un cloud. Creo que la única opción que les daba el propio proveedor de cloud es, bueno, yo te hago un cFunded y me lo llevo tal como lo tienes. Y ya si lo quieres migrar a servicios, asunto tuyo y piano, pero de momento me lo llevo. Luego tenemos un cliente que está en continua transformación tecnológica. O sea, realmente en el fondo hay un Drupal, pero muy en el fondo. Antes del Drupal hay
Una, dos, tres, cuatro, 7 capas. No, hay 5 capas ahora y va a haber 7 capas de transformación. Entonces, a la gente se le llena la boca con las tecnologías. Generalmente, si hacen un piloto, digo sí, porque normalmente ni siquiera se hace un piloto de la tecnología que se va a introducir. Si hacen un piloto, no consideran cómo van a validar que esa tecnología es buena para el caso, y eso para un proyecto nuevo es grave, pero para un proyecto que va a sustituir o mutar algo que ya está funcionando hace años, es gravísimo, porque las puestas en producción dan mucho miedo. Que las puestas en producción que suponen una ruptura con un sistema que funcionaba, los usuarios las toleran muy mal, muy, muy, muy mal, los fallos. Los fallos en un sistema nuevo los asume más o menos todo el mundo. Ah, pues es que el login no va, o que la gente más o menos es más benevolente. Pero que tú le digas a un usuario de cualquier sistema informático que algo que funcionaba razonablemente bien, o por lo menos que él sabía cómo bandearse, se lo cambias y deja de funcionar. Eso la gente no lo lleva tan bien. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, Jesús, o me estoy yendo por No, los, bueno, sí, por los a ver, cerros nos de cuentas Úbeda. más o menos cómo es tu curro. O sea, yo lo había planteado en cómo es el día a día. Pero bueno, Pues el día a día entiendo es que de- más o menos lo has entendido. el día, por desgracia, es de incendio en incendio. Vasito de cicuta, ¿no? Hay temporadas más tranquilas, temporadas menos tranquilas, pero tenemos, no sé si son 3, 4 clientes principales que no son homogéneos. Y eso es importantísimo, porque si bien todos son Drupal actualmente, todos son distintos sabores, versiones, combinaciones de Drupal. Entonces, nos puede fallar un cliente que tiene un Drupal 8 delante de un Drupal 6. Tenemos un cliente que Drupal 8 es o sea, Drupal 6 headless con Drupal 8. Nos puede fallar un cliente que lo que tiene es un Next en un Kubernetes delante de un JSON API. Y normalmente perdemos mucho tiempo en determinar dónde está el fallo. Por lo que decía antes de los curls o de las cabeceras, gran parte de nuestro trabajo es proporcionar una prueba de dónde está el fallo. Poder decirle a desarrollo, oye, el fallo está aquí. Y la prueba es que si tú haces el curl de esta forma, falla. Y ahí te está soltando el CDN, Varnish, todo. El sistema te está devolviendo un 500. Así que el problema está en el sistema en sí. Luego hay cosas muy esotéricas. El viernes fue un día infernal y una de las cosas que nos pasó es que un cliente empezó a fallarle una llamada a su propia API, pero no le fallaba siempre. Le fallaba más o menos una de cada 60 veces. Claro, el problema estaba realmente porque hubo que añadir información de debug en directo, que no había suficiente, porque otra cosa que suele pecarse en los desarrollos de producto es que no se incorpora un login, una instrumentación adecuada a la aplicación. Hubo que añadir instrumentación porque el error original era no route to host, pero lo teníamos en distintas máquinas y de forma no consistente. El problema estaba en que el DNS de Cloudflare no estaba respondiendo bien a veces. Y la solución fue usar los DNS de Google temporalmente. Y este cliente tenía ese dominio en Cloudflare. O sea, es el colmo de los absurdos. Quizá la parte más complicada siempre es demostrar, ¿no? Pues tú puedes tener una corazonada de falla aquí, pero el demostrar y
y decirle a otro equipo, a otro sitio, oye, es esto, y digan, pues no te creo, esto no sé qué. Yo siempre, cuando he pensado en tu papel, me he visto ahí. Digo, ¿cómo demuestro yo ciertas cosas? Y decir, oye, no, que no es mi problema, que es vuestro problema. Y ese tipo de, digamos, confrontaciones, Sí, ¿no? no, No sí, son son confrontaciones, ¿no? Pero confrontaciones. al fin y al cabo son dos áreas. Ah, bueno, vale. Bueno, pues. Pero eso son dos áreas en las que tienen que ver de dónde está el problema, ¿no? En fin, que se sume, digo, demostrar ese tipo de cosas es lo más complicado. Si yo estuviera ahí en un lado del sistema. Pues parece mentira, pero uno de los problemas de eso es cultural. Y es un tema de que tendemos a pensar en términos de culpa, no en términos de cómo Y de arreglamos las confianza, cosas. claro. Y No, problema de confianza también. puede haber confianza, pero yo recuerdo un cliente me presentó, cuando me conoció el equipo, me presentó como Zascamán, por cómo los trataban los tickets. Porque claro, vamos muy acelerados muchas veces, somos muy secos, y si yo a ti te suelto una línea y la prueba de que el problema está en tu tejado, tú te lo puedes tomar como una agresión. Y no es eso, no se trata de eso. Se trata de que mi trabajo es llevarte a señalar donde lo que yo pueda ver, que no somos infalibles, fallamos. A veces nos equivocamos con las pruebas. Pero si nos tomamos esto como venga, vamos de la mano, tú desde tu ángulo, yo desde el mío, sabemos que hay un problema. Hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo, y nos vamos a encontrar en el problema, tarde o temprano, vamos a dar una vuelta, ¿verdad? Y el poder obtener la prueba muchas veces lo que te hace es acabas la etapa. Una vez un bug está identificado y se sabe dónde está el fallo, solucionarlo ya es una cuestión de priorización de negocio. Ni siquiera de desarrollo o de sistemas. Es una cuestión de qué prioridad hay en arreglar esto. Pero bueno, lo de las pruebas que decías. Cuando hablamos de proxies, casi todos los proxies tienen un sistema de log, registro en vivo. Ves pasar las peticiones en medio. Es cuestión de pescar, coger la caña y pescar al pez correcto. Una vez ya tienes una petición que cumple el criterio de fallo, pues ya es leer las cabeceras, puede ser. Pero vas descartando capas. Siempre puedes hacerlo de arriba a abajo, es decir, el camino, según el cliente entra la petición, va pasando hasta llegar a la base de datos, o el disco en último caso, porque son los puntos finales, o lo puedes empezar de abajo arriba. Desde el log de PHP me está dando un 500, vale, este 500, para hacer esta petición, ha hablado con el Redis, con la base de datos, una API de terceros. Anda, que no tenemos puesto en el timeout. Anda, que no se maneja una excepción. Bueno, lo del Happy Path, no sé si lo conocéis, es una de nuestras maldiciones. Cuéntaselo a los posibles oyentes. El Happy Path es programar como si todo fuera a ir bien. Básicamente, muy resumido es eso. La base de datos nunca falla, siempre es rápida, las APIs de terceros nunca fallan, siempre son rápidas, los DNS nunca fallan, las redes no tienen cortes. Yo creo que ahí es donde más fallamos a lo mejor, ¿no? El pensar que todo va a ser rápido y no va a haber un timeout. Un control de errores básico. O sea, Sí. ya al final se trata de... Programador defensivo, que se ha dicho siempre. Efectivamente. Técnicas de programación defensiva. Por sistema, si vas a sacar un API, aunque sea tuya, por lo menos para tener un mensaje de este API ha tardado más de lo debido en contestar. Algo que te pueda llevar luego a tirar del hilo, porque luego nosotros ahí metemos engendros. O sea, hemos llegado a tener proxies de servicios externos que cortaban las llamadas. Pero además es que si hay un problema con el Happy Path y hay otro
problema de no anticipar los efectos de la concurrencia. Los desarrolladores, en mi experiencia, tienen visión de caja. Ellos, cuando se ponen a probar algo, lo ven desde el punto de vista del usuario. No se plantean que hay 2.000 usuarios simultáneamente. Entonces, se crea un poquito el túnel y son todos sesgos cognitivos, al final. Y es muy difícil, entiendo que tiene que ser muy difícil desarrollar pensando que todo puede ir mal. De hecho, nosotros desarrollamos, aunque yo siempre digo sistemas, no pico código, hace mucho tiempo el trabajo de sistemas básicamente es picar código, picar YAML y no es algo como era antes. Entonces, las presiones, las prisas te llevan a tomar atajos y los atajos los pagas. Cuando solo los pagas tú porque es tu propio producto, no lo paga un tercero, vale, pero cuando tú estás entregando un producto a un... Es que ni siquiera sé... A mí me falta mucha experiencia, mucho conocimiento de cómo funcionan las consultoras, las compañías de proyecto. Yo no sé cuál es el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo para un tercero. No sé si en algún momento se plantean cuáles van a ser las pruebas, cómo se va a validar que el desarrollo cumple lo vendido, ese tipo de cosas. Eso puede dar para 2 o 3 horas de conversación. Entonces, depende. Al final, es la pregunta, la respuesta manida, pero la que siempre vale, sobre todo cuando trabajas para proyectos y clientes distintos haciendo consultoría. Depende del proyecto, depende del cliente. De lo que prioricen, del punto en el que se esté, porque se puede empezar con muy buenas intenciones, pero hemos acumulado retrasos. Sí. Pero que también depende del proyecto en sí. Es que no es lo mismo un proyecto es que el cliente prevea que va a tener una vida de 3 meses porque es una campaña muy particular a un proyecto que tiene que mantenerse durante años en el tiempo. Entonces, por eso te digo, depende. Hay tantos casos que... Pero bueno. Es una buena idea para un Drupal que lo apuntamos. Entonces, no sé si te he contestado la pregunta de un día. Sí. Y imagínate que no sé, que se ha perdido algún chaval en YouTube, algún chaval que está en el instituto y se ha parado a escucharme y dice, oye, pues esto mola, esto parece como si fuera a ser un detective, ¿no? ¿Cómo se trabaja en esto? ¿Esto qué se estudia? ¿Qué se hace? Pues esa pregunta es muy mala para mí, porque yo soy un no ingeniero técnico en sistemas. Me quedé a falta de 4 asignaturas. A mí me falta el proyecto todavía. ¿Qué te voy a decir? Se aprende mucho en la carrera. Si yo siempre defiendo algunas de las asignaturas, yo aprendí en desarrollo de software, en bases de datos, en sistemas operativos, aprendí un montón. Creo que las carreras ya se parecen un poco a lo que estudiamos nosotros, cualquiera de los 3 que estamos aquí. Creo que ha cambiado bastante los temarios y que ya no hay tanta matemática y tanta física, me parece. Pero sobre todo es una cuestión... La verdad que te he perdido contacto totalmente. Decías que has perdido contacto con la universidad. Decía que he perdido contacto totalmente con la universidad y no sé lo que dan exactamente ahora. Te decía, imagino. ¿Qué se estudia? Pues hay cosas que te van a servir mucho, que son los fundamentos. Pero los fundamentos son muy difíciles de encontrar. Es muy fácil encontrar una entrada de blog que te diga cómo configurar Traffic para enrutar por host. Ese caso concreto, si sabes buscar en Google. Primera habilidad del informático. Hablar inglés.
no hablarlo, yo no hablo un pimiento de inglés, o sea, bueno, me defiendo, pero como no lo uso, lo tengo oxidadísimo. Pero el primer lenguaje que tienes que aprender es el inglés. Y el segundo, aprender a buscar en Google, que cada día es más difícil. También nosotros tenemos ahí un bagaje cultural y yo lo que veo es que cada vez es más difícil buscar en Google. Quizás yo casi ya apuntaría a Stack Overflow o a, no me acuerdo cómo se llama, Stacksare, creo que es la de sistemas, o aprender a buscar, fundamental. Y luego los fundamentos, pues los fundamentos son muy... O sea, la experiencia se coge bregando todos los días con... Lleva un componente de carácter. Te tiene que gustar saber por qué funcionan las cosas como funcionan. Pero claro, creo que en informática eso es común a desarrollo y a sistemas. Si eres de los que destripa el aparato que se ha roto en casa, a ver si lo puedes arreglar, tu sitio está en lo técnico. Eso sí. A ver, yo imagino que los ciclos formativos de sistemas también serán... Yo entiendo que sí. Una De buena hecho, puerta de de la entrada. mejor gente que yo me he encontrado profesionalmente, muchos han salido de FP, muchísimos. Diría que me he encontrado comparativamente mejor gente salida de FP que de ingeniería, aunque pueda parecer lo que pueda parecer. Bueno, al final eso ya son anécdotas nuestras, ¿no? Que podemos decir. Tampoco... Bueno, hay gente, Quiero decir hay gente que- muy buena que en los ciclos formativos, y lo que pasa es que no sé si me he encontrado los buenos, en un caso u otro. No sé si me los he encontrado porque eran gente que tenía la actitud, el espíritu, las ganas de aprender, el modo de pensar correcto, o si solo me he encontrado de los que tenían ese modo de pensar porque los demás se han quedado por el camino o han derivado a otras áreas. Pero vamos, que sepa cualquiera que quiera dedicarse al mundo de la informática que no va a parar de estudiar en su vida. Nunca. Nunca. Entonces, cada 10 años darle la vuelta al calcetín. Pero muchísimo, ¿verdad? O sea, estos 10 últimos años... Bueno, ¿en algún momento te has temido que os fuerais a quedar sin curro por culpa de toda la cantidad de hosting de servicio, ¿no? De gente moviéndose a que, en vez de tener su hierro, moviéndose a sistemas como Pantheon, Platform, aquí a que en principio te lo manejan ellos y ese tipo de cosas? Sí, ha habido ese miedo. Sobre todo cuando no manejábamos nada absolutamente de cloud. Cuando decidimos que Amazon, y digo Amazon porque es el sinónimo fácil de cloud, no entraba en nuestro vocabulario, que fue una decisión que tomamos hace muchísimos años, y luego tomamos la contraria, de que sí entraba en nuestro vocabulario, pero hubo un momento donde era ¿a quién le justifica pagar el dinero que cuesta nuestro trabajo internamente? O sea, ¿quiénes son lo suficientemente grandes como para contratarnos? Era un miedo que estuvo ahí tiempo. Siempre tuvimos la dicotomía, abrimos un escalón más de entrada, más básico para... Pero juega en contra nuestro carácter de implicarnos en los proyectos. Es decir, al final, dentro del tiempo contratado, yo me implico igual con un problema de un cliente que paga 6.000 euros al mes que con un problema de un cliente que paga 150. Eso es Doy fe de es eso. un tema que al final
Los clientes grandes son más complicados, hay más cosas alrededor, más cosas que pueden fallar, se mueven más. Un cliente de 150 euros al mes que te hace un despliegue cada 2 meses, un despliegue cada 3. ¿Cuáles son las oportunidades de que eso falle? Un cliente que te está haciendo un despliegue al día, o 5 o 10 despliegues al día, tiene muchas más oportunidades de que las cosas se tuerzan en algún punto. Entonces sí, tuvimos ese miedo. Jesús. Primero con la nube, cuando era la palabra de moda. Luego a veces con los SaaS, porque parece que es la panacea. Vamos navegando entre aguas. Al final todo parece muy verde al otro lado de la valla. Todos los campos que están al otro lado de la valla parecen muy Eso es verdes. así, eso es así. Yo, la gente Sí, que conozco que ha lidiado con Platform, con Pantheon, las costuras están ahí. Esta es tu caja. No pidas nada que no esté en... Claro, que es lo que hace que económicamente sea viable. Que no barato. Y entonces, si echas la vista atrás, en los últimos 10, 12 años, los mayores cambios, pues posiblemente la nube, el SaaS, El mayor cambio, ¿no? El DevOps también, el hacer... el mayor cambio tecnológico, sin duda, ha sido Docker. Cuando digo Docker, lo digo en el sentido más amplio del término. Contenedores. Contenedores. Ese ha sido el mayor cambio tecnológico. Y no lo hemos acabado. Todavía quedamos mucha gente de la concepción de servicios en máquina que no acabamos de tener la mentalidad contenedor. Más grande eso que lo de infraestructura como código. Porque eso me parece un cambio brutal, ¿eh? Los sistemas de gestión de configuraciones, es que Docker ya te los mete. O sea, al final. Claro, pero es que a lo mejor Docker no sería lo que Docker es. no hubiera nacido sin infraestructura como código. Eso es. Luego hay paradigmas que a la gente que no están de sistemas lo sonarán menos, como infraestructuras inmutables. Que básicamente es en cada despliegue lo tiro todo, lo hago todo de cero. Así. Infraestructura como código ha sido un gran cambio, pero eso ya se estaba haciendo. O sea, si tú buceas en GitHub, verás scripts de Bash, de Perl, que te hacen configuraciones de servicios, que te montaban Plesno, ¿cómo se llamaba lo que había? Había un open source que era la competencia de Plesk, que te montaban una máquina, servidor de correo, FTP, aislamiento por dominios, seguridad. Te montaba un montón de cosas. Y quizás el cambio más grande ha sido Git. Más que infraestructura como código, los sistemas de control de versiones distribuidos. Ese creo que puede ser el cambio más grande, porque es lo que ha permitido cambiar y evolucionar más rápido todo lo que es el mundo de la informática en realidad. O sea, para desarrollo ha sido igual. Yo recuerdo desarrollar con Tortoise SVN en la facultad. Subversion ya era, era la panacea. Entonces, Git ha sido, yo creo, Git, Mercurial, Bazaar, lo que use, el sabor que use cada uno. Pero puedo poner mi código en una web, otro lo ve, lo critica, lo mejora, ese creo que ha sido el cambio más grande, o lo que más ha acelerado todo el mundo de la informática en los últimos 20 años. Y si tuvieras que apostar por los voy a decir 5, porque intentar ponerse en los próximos 10, en los próximos 5 años... No tengo ni idea de lo que va a ser. No tengo ni idea de cómo va a ser mi trabajo de aquí a 5 años.
sé que el 60% de lo que sé hoy, a nivel detalle técnico, no me va a servir para nada. O sea, sé que de aquí a 5 años, lo que sé de Elasticsearch no va a ser aplicable. Lo que sé de PHP, muy poco aplicable. Lo que sé de Docker, bueno, Docker ya es una tecnología que está entrando en consolidación, yo no creo que se mueva tanto. Lo que sé de Kubernetes, todo lo que es detalle técnico, nada, no va a servir para nada. Pues la maldición es que sé que el futuro va a ser diferente. Y no sé siquiera si vamos a usar las cosas como las usamos ahora. Claro. Mi pregunta, o lo que se me ocurre ahora, es, mira, en la parte más de desarrollo se dice que hay mucho péndulo, ¿verdad? Vamos hacia un lado y después corregimos hacia el otro. Por ejemplo, pues al principio se hacía todo en el servidor, se ha ido haciendo ahora muchas cosas en cliente, ahora se vuelve a servidor, y eso en otros temas. ¿Crees que eso también ocurre en sistemas que se empiezan por o sea, se empiezan por unos paradigmas, se van al contrario, se corrige y así hasta que se... ¿Crees que, por ejemplo, ahora volveremos a ir a más monolitos y hierro porque ha habido empresas que han tenido mala experiencia con la nube? Sí, eso lo hemos visto en algún caso. Pero yo creo que es un problema de que la complejidad ya no está, la complejidad o la complicación ya no está en un punto manejable. La gran mentira de nuestros días es el full stack. Nadie es full stack, ni de sistemas ni de desarrollo. Nadie. No existe. Un cliente nuestro, ahora mismo, que comentaba antes algo de él, sus flujos son, para que el usuario vea una página, el redactor la escribe en un Next, que habla con un Drupal por API. Drupal con su Varnish por medio, con su Redis, con su base de datos. Vale. Con ese mismo Drupal, o sea, ese Drupal, en un futuro no muy lejano, notificará a un Rabbit que con API Platform lo pasará a API Platform, que será consultado por un Next, que tendrá delante un Varnish, que tendrá delante un HAProxy, que tendrá delante un CDN. ¿Qué puede ir mal? ¿Qué es más fácil que falle, un 600 o un Fórmula 1? Va a haber un efecto péndulo, pero ya no es eso, es se sacrifica en aras de la velocidad de desarrollo muchísimas cosas. En alas de la inmediatez, porque parece que el que no esté hoy, ese ya va a perder la oportunidad. Y lo hablo desde el mismo cliente. El cliente tiene unos plazos muchas veces arbitrarios que se imponen a desarrollo. No hay alguien que diga de entrada, si quieres llegar aquí, tienes que dejarte esto por medio. Pero lo que os he contado antes de la API Platform entra en producción en un mes, como mucho, mes y medio. Y nosotros hemos tenido los detalles de lo que se quería montar hace menos de un mes. Si a esto en nuestra ensalada le añades que por medio de Kubernetes, Amazon y un proveedor de hierro, pues, quizás no estamos moviéndonos en las dimensiones de lo mantenible, sostenible, muchas veces. Y eso, en mi trabajo, implica que yo puse cosas en producción en Kubernetes hace más de un año que todavía no están monitorizadas adecuadamente. Que cuando falla algo, sangramos
para ver los logs que nos llevan a determinar por qué falla. Entonces, no sé, vamos a volver a los monolitos. No sé si la concepción de microservicios o de MES va a revertirse mucho. Entonces, ¿no? ¿Os acordaréis de la carrera del Spaghetti Code? Ahora tenemos el código Ravioli. No, iba a decir de la carrera Sí, pero es que ahora es el código puede Ravioli. sacar. O sea, leí un artículo no hace tanto Pero de Distributed Big Ballon Map. Eso suena muy mal. Sí, pero es lo que tenemos en muchos casos. Yo recuerdo a un cliente que me dijo, no, si ya sé que tenemos 20 aplicaciones, y yo dije, no, mentira. Tenéis 3 aplicaciones en 20 repositorios. Claro, depende de qué nos estemos planteando. Si nos estamos planteando la web de una campaña publicitaria, estamos hablando de desarrollos de usar y tirar. Vale, no, habrá cosas que una agencia son core value suyo y que hará un módulo bien planteado, bien, porque lo va a usar en muchos desarrollos. Y porque su propio interés de agencia es invertir en hacer eso bien. Pero todo lo que es... Bueno, total. ¿Qué pasa? Que cuando una web que se hace con el... Venga, esto es para una campaña. La campaña funciona y se quiere extender su tiempo de vida, pues igual las posturas le quedan cortas. Eso pasa. Vamos, supongo que os ha pasado a vosotros, que habéis trabajado más con proyectos que a mí, pero yo he encontrado proyectos que no deberían estar vivos hace años. No, hombre, al final es lo que dice. Como termina, por muy pequeña sea la web, terminas reutilizando cosas que has hecho y si eres una agencia con un recorrido ya tienes unos procesos Sí, internos. pero por ejemplo, yo te voy a poner un caso que no sé suerte. si se da en el caso de una agencia. Creo que sí, pero tengo mis dudas. Vale, tú eres una agencia estable. Vamos a poner a alguien con mucho nombre y tienes tus procesos establecidos. ¿Todo el mundo cumple las reglas? Si tú a un trabajador lo mueves de un proyecto a otro, ¿va a usar el mismo conjunto de dockers? ¿El mismo tipo de pipelines? O estas son las pipelines de 2019 y como el proyecto es de 2019, usa esas, pero en 2020 metimos otra forma de hacer las cosas que era mejor, pero no se actualizó, y luego en 2021 metimos otra forma de hacer las cosas que era mejor, lo metimos en este proyecto como piloto, pero ¿cuánto de eso hay? Pues si la realidad De eso hay es bastante. esa. Hay, bueno, pero es que, claro, el tema es, sí, es totalmente cierto. Pero claro, yo la verdad que eso me he planteado muchas veces y la verdad que no llego todavía a encontrar la razón de por qué pasa. Pasa porque vamos siempre con prisas, pasa porque consolidar cambios y hacerlo es muy difícil, algo que funciona en un sitio, pensar un poco más allá y que todo lo demás previamente existente se adapte a lo nuevo, porque implica dinero, eso implica budget de cliente, es un poco complicado. Y después con respecto a lo que decías antes del tema de la multitud de capas y multitud de tecnologías, creo que también está muy implicado en que una empresa en general que se dedica al desarrollo, cuando aplica a un cliente un proyecto, etcétera, queda muy bien decir que lo has hecho en la última tecnología que ha sonado, que es la que está pegando. Incluso si esa tecnología puede ser que no esté realmente consolidada o si tú realmente no tienes gente realmente
con experiencia real de ante un problema sabe manejar eso. Y eso después a la hora de contratarte también implica, porque hay muchos clientes que cuando ven tu propuesta tecnológica y si metes mucha tecnología nueva, etcétera, como hemos dicho, suena mejor y te la escogen. Entonces eso es un ciclo que a veces yo creo que no sé dónde lleva. Y estos monstruos, estas cosas. Pero no lo tengo En claro. general, Sí, yo, es yo no soy otro... tan pesimista, sinceramente. O sea, hay cosas que sí, pero en general, yo creo que ya no hablo ni siquiera de lo que hacemos en Coco, ¿vale? Sino en general. Yo sí creo que se busca que desarrolladores diferentes usen la herramienta de forma consistente. Es verdad que si tú tienes una pipeline de un proyecto, es muy difícil que la vayas a cambiar para adaptarla a una que se ha desarrollado 2 o 3 años más tarde. Ahí sí te doy la razón. Pero en la parte más de desarrollo, no lo sé. Yo sí creo, y te vuelvo a decir, ni siquiera lo digo ya por nosotros, que sí que se hace, que se intentan hacer las cosas bien y que no haya lo que tú decías, ¿no? Un proyecto de campaña de hace 3 años que no se ha actualizado, que no se le ha metido las actualizaciones de seguridad o cosas de esas. Yo no creo que No he hablado de actualizaciones de seguridad. No, sí, pero era por poner un ejemplo muy pero claro. vamos a ver. Yo hablaba en general, no hablaba de nuestro día a día, pero que es una característica que te encuentras mucho cuando hablas con gente de ese tipo Yo creo que de escenario. Primero que no se están usando tecnologías maduras. Vamos a hacer un juego. ¿Cuántos años tiene que tener una tecnología para que la consideréis madura? Yo no me diría en Yo tiempo. tampoco, en tiempo soy incapaz, además. Vaya. No, madura. No lo Puede he ser que no mantenido. esté mantenida desde hace... No, estoy en otra dimensión. Madura, que se sabe cómo falla. Vale. Suficientes productos en producción, más bien. Que se sepa cómo falla. O sea, Drupal 8, y digo Drupal 8 por Drupal con código orientado a objetos, llámale 8, llámale 9, llámale 10. Ahora empieza a ser una tecnología madura. Porque luego hay otra historia que los clientes, el que toma la decisión, no sé si lo sabe, que a veces se mantiene el nombre, pero no es lo mismo. O sea, se sigue llamando Drupal, pero no es igual. Se sigue llamando MySQL, pero no es igual. Entonces, yo lo que creo es que se peca deprisa en todo. Ahora supongo que estaréis usando Dev o Lando o whatever, lo que uséis cada uno en vuestro trabajo. ¿Lo usa toda la empresa? Bien. La empresa asumió como coste propio que lo que estaba en el sistema anterior había que actualizarlo a este. Pues lo mismo con los pipelines. Eso implica un compromiso tecnológico. Y tú puedes hacer un proyecto piloto con una tecnología o con, es decir, Lando de Dev, un sistema de integración continua. Tú puedes hacer un proyecto piloto. Pero tienes que tener en cuenta que eso es un piloto y que si el piloto va bien, hay que tirar lo que se ha hecho y plantear cómo escala eso a todos los proyectos. Pero si usáis Next, tendréis que tener un pipeline de Next. Y el mismo en todos los sitios. Por lo menos la pieza de compilación tiene que ser igual en todas partes. Porque no tiene sentido hacerlo de otra forma. Porque os consume tiempo. Porque hay una cosa igual al cliente es muy difícil de contarle, lo que decía es el budget time, la pasta. Vale, igual es que el cliente nos está diciendo si no se hace esto, cuando haya un problema, el tiempo necesario para arreglar eso
va a superar con creces la inversión actual en ponerlo a nivel. Sí, está clarísimo. Mira, justo ayer creo que fue, leía un artículo de un ex trabajador de Stripe, ¿vale? Y alguna otra startup. Y ya estamos hablando de otro mundo totalmente distinto, que es el mundo de productos en vez de proyectos, ¿no? Pero en el que hablaban... Ah, bueno, lo pasaste tú. Era el artículo de cómo las decisiones tomadas al principio de proyectos se iban arrastrando con el paso de los años. Entonces, si eso le va a pasar a un proyecto y un producto tan grande como Stripe, que está puesto ya, no sé en qué cantidad, no solo e-commerce, sino en tiendas físicas, bueno, hay que ser consciente de que esas cosas pasan, está claro. Entonces, Lo pondremos en las notas, el artículo es bastante interesante. todo esto venía porque me preguntabas que si van a cambiar las modas tecnológicas. Bueno, hombre, no las modas, sino en general, ¿no? Que claro que van a cambiar, sino hacia dónde creías tú que se dirige el cambio o dónde debería dirigirse el cambio. Bueno, sois suficientemente viejos para recordar una entrevista en la que el creador de C++ dijo que había inventado el lenguaje para que los programadores ganasen más dinero. Por ahí buceando en los canales de internet, en la entrevista, C era demasiado sencillo, así que se inventó C++. Estamos en el punto en el que estamos inventando algo lo suficientemente complejo para que nos siga dando de comer. Sí, puede parecer una estupidez, pero esta tarde lo hablaba con Cambra. ¿Cuánta gente se va a Amazon para hacer algo que se va a Amazon? Paga dinerales a Amazon para hacer algo que con un Linode y Cloudflare por delante haría. O sea, ¿estamos siendo sostenibles? Si queremos pensarlo en términos de industria tradicional, nuestra huella de carbono, o sea, ¿cuánto de nuestro trabajo es resolver problemas y cuánto es la tecnología por la tecnología? Ya, hombre, lo que pasa es que hay que pensar también en qué es el problema. O no siempre, en verdad no siempre estamos resolviendo problemas, estamos dando servicio. Bueno, ¿cuánto de nuestro trabajo es dar el servicio y cuánto es quiero decir, lo que lleva aparejado? Sí. Todos los paradigmas son buenos. Yo creo que lo que vamos a ver es un par de vueltas de tuerca más en los sistemas MES, en el camino hacia los microservicios, y cuando la gente sea incapaz de operar la cantidad de microservicios, porque claro, las APIs no son estables, no se mantienen. ¿Os acordáis la canción que pasaron por el bar el viernes, no? Sí. Las APIs de Amazon te devuelven 200 OK, failure no sé qué, no sé cuántos, las de Amazon. ¿Qué será que no tienen ingenieros? Pues bueno, creo que seguiremos un poquito más en ese camino. Creo que sí se está haciendo, sí hay una cosa buena en esto del headless o del detached, y es que se está separando lo que se quiere cambiar mucho de lo que no se quiere cambiar tanto. Se está desacoplando la vista del modelo. Pero eso va a generar tensiones en el controlador. Al final, esto, es el trilema típico. No se puede tener las tres cosas. Ese camino yo creo que va a seguir y que van a aparecer, de hecho ya están apareciendo, soluciones especializadas en hosting front.
en Hosting Zone. Es otra de las cosas que tenía yo curiosidad por preguntarte. ¿Has trabajado con Vercel, Netlify, este tipo de cosas? ¿Te refieres a esa solución? No he trabajado con ellas. De hecho, la web que tenemos que sacar, nuestra, no sé si la meteremos en nuestra máquina o en Netlify por facilidad. Creo que tienen su campo de uso, pero a ver, yo me acuerdo cuando nos soltaron el primer Next para producción, dije, bueno, ¿cuáles son las variables de entorno? Me las dieron y las metí por entorno. Y no, que tienen que estar disponibles en tiempo de build. ¿Perdón? Sí, claro, pues las variables de entorno condicionan el build. Y fue un... ¿Qué me estás contando? Porque la cara de gilipollas que se me quedó hablando pronto y mal es... o sea, que dependiendo de la variable de entorno me vas a construir una cosa u otra. Vale, entonces, ¿cómo pretendes, en qué mundo pretendes que producción y desarrollo se parezcan? Es imposible. O sea, nos hemos pasado por el arco del triunfo todo lo del Thread Factor, todo lo de que las aplicaciones sean portables, en aras de no sé muy bien qué, de la velocidad de desarrollo, supongo. No. Llevamos ya hora y 20 y me falta un tercio del guión por preguntar. Vale, así que yo creo que no vamos a llegar a todo. Pero no sé, igual puedes cortar vamos, parte de podríamos hacer una segunda parte otro día. A ver, no, pero sí tengo mucha curiosidad por saber si has tenido que trabajar, ya que dices que ya que hablas de Next, si has tenido que trabajar con mucho del ecosistema en Node en vez de PHP y si has notado mucha diferencia, mejor, peor. No sé si eso es un sesgo o es un... Puede ser. Claro, a ver, yo por ejemplo, mira, por afición, ¿vale? Escucho mucho podcast de front. Me gusta bastante, me llama la atención y tal. Y me da la sensación de que los ingenieros, no te hablo ya de desarrollador, sino los ingenieros que trabajan en el mundo de JavaScript, que ellos se consideran full stack, algunos de ellos y tal, lo primero es que tienen una visión de PHP muy anticuada. No hablo ya del lenguaje, sino del ecosistema y herramientas que hay alrededor. Y hablan mucho eso, ¿no? De lo agradable que es trabajar con JavaScript, con TypeScript y no sé qué, y lo duro que se le hace cuando tiene que tocar algo de PHP. Y sin embargo, me llama mucho la atención que algunas de las cosas que dicen me parecen muy superadas. Por ejemplo, temas como, oye, es que se ha roto un paquete y no ha roto producción. Bueno, pero ¿por qué estáis llamando a los paquetes a la hora de construir producción y no lo habéis llamado antes si tenéis un artefacto? Esa es buena. Pero es que eso no estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de cómo se hacen las cosas. Sí, bueno, hablo de un poco del ecosistema, supongo, ¿no? Y no sé, las herramientas si lo favorecen o no lo favorecen. Ahí estoy yo perdido. Por eso tenemos un pipeline en una cosa que inventamos, que hicimos para tener que picar menos código Jenkins, que se llama Keynes, y está liberado y demás. Y tenemos un playbook tangible que hace build. El playbook tangible que hace build se encuentra en Composer Log, un packages log, no. ¿Cómo se llama el archivo de log de PHP? Que ni me acuerdo. ¿Te encuentras un Composer Log? Llamas a Composer con la versión que te hayan configurado en el manifiesto del proyecto. ¿Te encuentras un package JSON? O sea, el de JavaScript. Pues haces el build. Esto para sistemas de despliegue en hierro. O sea, no te estoy hablando de para contenedores. Es que, claro, damos por hecho que las cosas se hacen en todas partes igual. Los pipelines no tienen nada que ver. En un mundo ideal, además los que inventaron esto, los artefactos y estas historias,
los abuelos del asunto son la gente de Java, para bien o para mal. En un mundo ideal, tú compilarías un objeto, un artefacto, y ese artefacto sería desplegable a cualquier entorno. Y esa era la gran promesa de Docker. Un artefacto y lo sueltas donde sea. Vale, sí. Eso tiene muchos requisitos. Por ejemplo, que decíamos antes de las variables de entorno. Ese artefacto tiene que ser, al menos de forma limitada, configurable. Para saber cuál es la cadena de conexión de base de datos, para saber cuál es el usuario, para saber un montón de cosas. Para que el artefacto pueda saber hablar con el mundo que tiene alrededor. Entonces, el ecosistema PHP, el ecosistema Node estaba muy fragmentado. Empieza a tener algo más de consistencia. Pero tiene el problema para mí de la miríada de paquetes. No sé si alguna vez habéis listado los paquetes o el árbol de paquetes de un proyecto que tenga Node. Y si no os habéis echado las manos a la cabeza. No sé si conocéis artículos de gente que en protesta ha roto su paquete. Estamos hablando de software libre. O sea, software construido con software libre. Ha habido mucha polémica de paquetes rotos, de los que dependían otros paquetes, de los que dependían muchos paquetes. Entonces, de hecho se inyectaban virus en paquetes que eran para poner el console en colorines. Eso ha pasado. Inyectar mineros de criptomonedas. No sé si estáis familiarizados con el concepto SBOM, Software Bill of Materials. No suena de nada. Bueno, la gente que hace auditoría o que se toma la calidad del software, no sé decir en serio, o que tiene el tiempo para tomarse en serio la calidad del software, no sé cómo decir la frase. Se han inventado que cualquier cosa que llegase a producción debería tener al lado la factura de componentes. Esto está compilado con Debian Slim versión tal en fecha tal, con los paquetes PHP versión X instalado, tal, compilado, tal. Se ha generado el JavaScript con el comando de Node tal, con el listado de paquetes, con los componentes PHP, y cualquier cosa que llegase a producción debería tener eso, por un tema de trazabilidad. Porque mañana detectan una vulnerabilidad en el Log4Java, por hablar de una de las últimas bien conocidas, y es que no sabéis dónde lo usáis. Y lo mismo que pasa en Java, nos pasa en PHP ahora, o les pasa a los de Node, elevado a un nivel más, porque la fragmentación es mucho mayor. Entonces, ¿es Node más amigable? Bueno, depende. Yo ahora recientemente vi que en el Composer podías meter tus comanditos, tus scripts. Nada opinionado. Tú vas a hacer un build de ese proyecto en un sistema que no sabe nada de esos scripts, pega un castañazo de campeonato. Entonces un proveedor entrega, porque el caso pasó en un cliente que había encargado un desarrollo a un proveedor que entregó eso y en un Composer vanilla no construía. Pues eso es un invento de JavaScript que se usaba para llamar a Grunt, que ya no sé si se sigue usando Grunt o Gulp o el gestor el broker de tareas X, que en el mundo PHP es Robo. Hay una falta de pensamiento sobre el proceso de despliegue, que bien, el código puede estar muy bien, pero si tú no sabes cómo funciona tu proceso de construcción y despliegue, o cuáles son tus posibles destinos de despliegue, pues igual
Igual hay un problema ahí. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? No. No, hombre, qué broma. hablando en serio. Yo el código PHP lo veo y lo entiendo. El código Node no. Porque abusa de las funciones anónimas, en mi opinión. Entonces, yo cuando tengo que debuguear, que me ha pasado, he tenido que debuguear PHP y Node. Pues cuando veo un stack trace y me voy a la línea de código, el PHP lo entiendo porque es un código más tradicional, por mucho que tenga orientación a objetos. Es un cruce entre un lenguaje scripting y Java que hoy se ha caído. Lo esperamos, ¿no? Sí, se ha quedado sus. A ver si vuelve. Hacemos Sí, los pero- momentos musicales. Después de esto lo editamos y ya está. ¿Ves? A ver. Nah, No te oímos. Perdón, ya muteado. está. Estoy en- Que Hace un se había, segundo, se había ya congelado. estás de vuelta. El sonido, Es sonido. una parte muy divertida Nada. del podcast. No sé cuál es la pregunta, repíteme. No, el tema de trazabilidad es Iba una cosa que comentando el deberíamos tema de empezar trazabilidad a usar entre Node y todos en todas PHP, partes. Cuando que te cuesta Porque más también nos seguir. iba a ayudar cuando hay un error en producción y yo te lo paso a ti de desarrollador. Que si yo te digo que las versiones no cuadran, pues puedes suponer que el problema puede venir en que en un sitio se está usando ImageMagick y en el otro PHPGD. Porque es que el paquete no está disponible. Que son cosas que pasan en el lado ciego todos los días y que estaría bien conocer. Pero a nivel de Node ecosistemas le decía a Jesús que eso, que yo el código Node me cuesta más entender lo que el código PHP. Bueno, pero eso ya Y el código Node compilado puede ya ser olvídate. Bueno, chicos, Belli, no sé si tú tienes alguna pregunta más, que hoy has hablado poco. Y de oyente. Yo hoy he estado atento y escuchando, porque la verdad que es un placer. Ya. La verdad que tenía poco que aportar. Además, hoy he tenido, lo he comentado un poco antes, hoy he tenido un día bastante pesado y no estaba yo hoy muy... Pero vamos, estaba más atento y como un oyente más. Público, De- sí. Está en posición de no Bueno, nuestro pues posible si queréis hacemos una ronda oyentes. si queréis Público. algún pensamiento Vamos a ir cerrando, ¿no? on topic que resuma la charla. Pedro, ya te digo, se nos han quedado, tú que leíste bien, se nos han quedado cosas. On topic. Tenemos que aprender a comunicarnos. O sea, si yo le dijera al hipotético estudiante le he dicho que aprenda inglés y a buscar en Google Stack Overflow. Al desarrollador que trate con sistemas, que intente poner tickets en condiciones. Voy a expresar en condiciones. No me des por sentado que yo voy a saber pasa en a todo qué el mundo, entorno está pasando lo que tú dices que está pasando. O en qué aplicación. O que con el error, sin la traza completa, me voy a enterar de algo. No te cobran por carácter. Esto no es Twitter, no hay un límite de 140. Entonces, necesitamos una mejor comunicación, necesitamos... siempre, además, debo ser romper silos. Que desarrollo meta un pie en sistemas y sistemas meta un pie en desarrollo. Yo creo que gran parte de la gente de sistemas ha metido el pie en desarrollo. Pero al revés, me encuentro más el picoteo que la intención real de entrar ahí, de meter la cabeza. Belli, ¿algún pensamiento de cierre?
Pues yo me sumo a eso, pero lo extendería más porque nosotros también sufrimos de, de falta de descripción en los tickets, sobre todo cuando vienen bugs más notificados por cliente o lo que sea, que realmente no cobran, como tú bien dices, ¿no? No cobran por, por poner una URL donde pasan los errores y demás, pero sí, totalmente, nosotros deberíamos cuidar más eso, porque como tú bien dices, estamos en el mismo barco y, y no es una cuestión de pelearse entre equipo de desarrollo y equipo de sistemas, sino al revés. Mientras antes se solucionen, vamos a estar todo mejor. Y la cuestión de la confianza, yo creo que ahí juega un papel muy importante, porque muchas veces no se confía entre el equipo de sistemas por lo que sea, porque no se tiene confianza, porque no se trabaja juntos o lo que sea, y en lugar de tender hacia ser más expresivos, ser más, digamos, aportar más información o ser más extensivos, diría, en cualquier comunicación, tendemos a, no, esta persona es un profesional, me va a entender lo que yo esté pensando. Y si yo o por lo menos yo pienso que si a veces, que si no le dice las cosas, pues dice, a lo mejor piensa que estoy minusvalorando su conocimiento, ¿no? Pues si te lo doy todo tan mascado como yo pienso que es, a lo mejor esa persona piensa lo contrario, que, oye, ¿qué pasa? Que No, yo sí que sí, te sé iba a lo que está. apostillar que, Pero, que hay perdón, que dejar los ¿qué? sentimientos fuera. Somos No, yo me personas, iba a decir algo. pero le estamos poniendo una carga a los tickets, una carga emocional que no deben tener. Muchas veces por el tono en el que se escriben o porque igual no es una persona con la que te hayas ido de copas. Es algo de copas o de cafés o conozcas de la oficina. Además, el trabajo remoto nos lo intensifica. Tú no, si tú no me conoces y tú me lees, te voy a parecer el tío más borde del mundo. Te voy a parecer el tío más borde del mundo porque me he ceñido y es algo que yo siempre tengo que trabajar. Si te doy detalles de más, como dices tú, no es que te esté llamando tonto, es por si acaso. Y muchas veces también se nos olvida el poner un for the record, algo que has visto pero que no sabes si tiene relevancia y tú lo has descartado. Para la otra persona, para tu interlocutor, puede ser la pieza con la que no he encontrado en 2 horas. Totalmente. El poner todo lo que tú piensas que puede ser, aunque no sea, es fundamental. Muchas veces ha pasado lo que tú has dicho, ¿no? Que ha sido la clave, ¿eh? De que te sale de tu cajita de pensamiento y es la clave. Y, y otro pensamiento que me quedaría con la charla de hoy. Yo como desarrollador sé que tengo un desconocimiento muy profundo del mundo de sistemas. Y, y es algo que tenemos que solucionar. No es como el desconocimiento que puedo tener yo también del mundo de frontend. No tengo que ser un full stack porque, como estoy muy de acuerdo con lo que decías, que los full stack no existen. Pero sí ese conocimiento de saber un nivel bastante, digamos, medio, si se puede decir medio, para, para poder comunicarnos bien y saber de lo que estamos hablando bien. Y yo creo que es muy interesante. Pues no mucho Y ya más. está. Iba a decir eso, ¿no? Que, bueno, Jesús, hemos centrado o habéis centrado estas conclusiones en la comunicación developer-sistema, pero bueno, igual con frontend, igual con diseño, e igual con product owner, product manager, etcétera. O sea, al final, al final lo importante es entender que todo el mundo trabaja en el mismo equipo, que hay que entender un poco qué hacen los demás y por qué, y asumir que queremos que las cosas salgan hacia adelante. Dile, Pedro. Diluir el ego un poco en el objetivo. Claro, bueno, es que el ego rara vez sirve para algo, ¿no? En este campo o en cualquiera. Así que sí, eso hay que intentar dejarlo un poco fuera. Pero poco más, muy, muy interesante todo, como ya sabíamos que iba a ser. Veremos dónde lo lleva todo.
Venga, y pasamos a la última ronda. Una recomendación, libro, película, serie, una aplicación del móvil, algo que te haya llamado, música, cualquier cosa que te haya gustado. Venga, Belli primero, que Pedro está echándose las manos a la cabeza. Yo tengo fácil. Desde la última vez del último Drupalique, en el que hablé de la serie que me encantaba, que estaba súper emocionado, que era La mujer del viajero en el tiempo, que se emitía en HBO Max. Digo emitía porque a la semana de emitir el Drupalique no sé si la gente de HBO nos escucha, pero la cancelaron. Así que menos mal que está basado en un libro del mismo nombre y recomiendo su lectura. Yo no tengo pendiente para eso porque la verdad hace mucho tiempo que no me cabrea tanto una cancelación de una serie. Y de verdad que me cabrea demasiado. Pedro, Así que ¿tienes ya recomiendo el algo? libro y yo prometo que lo voy a leer. Y podemos hablar otro día de eso. Tiene que ser actual o puede ser viejuno como yo. Puede ser de lo que tú quieras. Eh, a ver, yo a cualquiera que nos esté oyendo, sí, oyendo, viendo y no haya leído la serie Dune, en especial El Dios Emperador. A mí es uno de los libros que más me han marcado. Y Michael Moorcock en fantasía. O sea, Ya- las series me consumen demasiado tiempo me estaban consumiendo demasiado tiempo, así que me he alejado mucho del audiovisual. yo pensaba que ibas a tirar por Doctor Who, que es con lo que siempre te asocio. Doctor Who es una gran serie para cierto tipo de gente, a mí me encanta, pero entre que en España es muy difícil de ver porque está en Amazon pero no está entera y los doblajes son de aquella manera, no sé, me he ido a algo más mainstream, más conocido. Los clásicos no mueren. Me encantó. Me encanta la original. Muy rápido, ¿qué Me opinas encanta de la versión película? de Lynch, aunque no sea fiel al libro, porque no todas las adaptaciones cinematográficas tienen por qué ser fieles al libro. También he de decir que los dos libros que menos me gustan de Dune, y me los he leído hasta hace 6 años, todos los que habían salido, incluidos los del hijo. El que menos me gusta es el segundo, que es Mesías, y el segundo que menos me gusta es el original. Ahí igual me apedrean por la calle. Pero la película es fantástica. Visualmente, a nivel audio, es soberbia. Y como solo le pegan una patada al libro, que los que somos lectores la conocemos, es usar láser en Arrakis. Es la única patada gorda que le pegan al libro. Está muy bien llevada. Se dejan muchísimas cosas en el tintero porque es que el que piense meter un libro de 600 páginas en 2 horas y media y que además la acción tenga su punto, porque una pelea, salvo que describa el libro, y ahora le di un puñetazo, y ahora la acción se come mucho en la pantalla y más en el cine moderno. Entonces, es inviable meter una historia de profundidad en 2 horas y media de película. Porque por buenos que sean los actores, y están muy bien los actores de Dune, estoy esperando la secuela. A ver, hay ganas. Bueno, pues yo voy a tirarme a la piscina y voy a recomendar Riverside FM, que es el software que hemos grabado hoy que hemos usado para grabar. Voy a esperar que todo salga bien. Y Patrocinan. ojalá. Así que, No, ojalá no. Están patrocinando. Es una cosa bueno, que tenemos sí, que cambiar, claro, porque nuestra forma de ver las cosas. si no, no sería gratis esta. Visto así, lleva razón. Así que esperemos que salga todo bien y que tengáis el podcast o el vídeo cuando pensamos y no tengamos que volver a grabar otro día. Pues eso es todo. Recordaros que seguimos necesitando diseño gráfico, un logo y esas cosas, por si alguien se aburre
y quiere hacer un intento, aquí estamos. No, lo que tenéis que hacer es invitar a diseñadores. Sí, hombre, Claro, pero eso es invitarle muy y después pedirle el diseño sería como un poco... No, les invitáis y como han visto que necesitáis el diseño, ya saldrá de ellos. un poco asalto en Callejón Oscuro. Es que he pensado yo que este episodio ha quedado... nos pueden catalogar de muchas cosas, pero no nos Y pueden con catalogar todo de esto antisistemas. pasado el día. Somos Chao. sistemas. Perdón. Chao. Chao.